anteriores, ¿eh? Ah, vale, Este vale, vale, grupo, vale. Qué este susto. grupo sos novedad, sos Vale, totalmente vale, novedad vale. y la terapia centrada en soluciones es novedad. Genial, genial Es una entonces. palabra rara que aparece en el itinerario de su vida de aprendizaje, así que tenés la posibilidad de ser epifanía, ¿ok? Muy bien. Espero no generar mucha disonancia cognitiva con lo que vamos a ver hoy. Espero, Ah, no, ¿eh? no, te digo que lo cognitivo es el otro módulo. Vale, vale, vale. Pues bueno, yo tenía preparada una pequeña presentación sobre todo para aproximarnos un poco a lo que es la práctica centrada en soluciones. Yo prefiero hablar más de práctica centrada en soluciones que de terapia centrada en soluciones. Y ya veréis por qué, porque aquí en el mundo de esta otra parte del Atlántico, realmente lo que es el enfoque centrado en soluciones se ha extendido a muchos ámbitos de actuación, ¿no? De intervención, no solo en el ámbito clínico, ¿no? Por ejemplo, se aplica el enfoque centrado en soluciones en los colegios, en los entornos escolares, para trabajar valores en el aula, por ejemplo. También, por último, se está formando a enfermeros y enfermeras en hospitales para mantener conversaciones con pacientes centradas en soluciones. Hay una investigación muy interesante, por ejemplo, que se ha llevado en un hospital público de España, a cargo de mi colega Marbellevach, donde entrenó a enfermeras para mantener conversaciones centradas en soluciones con pacientes que estaban sometidos a diálisis. Y los resultados de esa investigación arrojaron que los pacientes se adherían mejor al tratamiento e incluso eran capaces de llevar una dieta más adecuada con su problema de salud, ¿no? Entonces es muy curioso cómo se ha ido extendiendo y yo creo que básicamente es porque estamos hablando no tanto de herramientas ni de técnicas clínicas, sino de un metamodelo, ¿no? A mí me gusta verlo como un metamodelo, una manera de pensar y de abordar los problemas humanos, ¿no? Entonces, bueno, yo quería un poquito hacer esta aproximación hoy y si da tiempo, dejamos un ratito después para impresiones, dudas, preguntas, etcétera, ¿no? Así que yo, si nunca he trabajado con Webex, pero creo que por aquí hay algo que pone compartir contenido, así que entiendo que puedo hacerlo por aquí, ¿no? Vale, ustedes me confirmáis si lo veis. ¿Mm? ¿Lo veis? ¿Sí? Sí, ahí Muy está bien. Ahí cargando. se ve bien. Sí, Sí, perfecto. se ve, vale. Bueno, pues voy a empezar un poquito. Entonces, fijaos que, como he querido titularlos, básicamente así, ¿no? Aproximación a la práctica centrada en soluciones por esta idea de que no es solo psicoterapia, es más que psicoterapia, ¿no? Bueno, esto creo que veis aquí no sé si hay algún lugar en Argentina que se le asemeje, aquí en España seguro que no. Esto que veis aquí es Milwaukee, ¿no? En Milwaukee es donde se originó el enfoque centrado en soluciones y en sus inicios estas personas que ustedes veis aquí, Steve DeSacer e Inso Kimber, fueron las que iniciaron todo el movimiento que después se desarrolló, ¿no? Y en sus inicios, esto ocurrió en la década de los 70, más o menos, y en sus inicios a ellos ni siquiera tenían un nombre para explicar lo que hacían. Ellos lo llamaban básicamente la cosa esta que nosotros hacemos, ¿no? Pero no tenían ni un nombre. Entonces es muy curioso porque ellos se rodearon de un equipo multidisciplinar. Fijaos que con ellos habían antropólogos, habían sociólogos, psiquiatras, había incluso hasta un informático. ¿M? Entonces un poquito, había incluso psicólogas que se habían formado en psicoanálisis, que también estaban con ellas inicialmente. Entonces era un grupo como muy variado, ¿no? Pero los unía algo en común. Y lo que los unía era la necesidad de descubrir qué hacían que resultaba útil. Y entender que por útil ellos tenían un concepto de lo que era útil. Útil es que las personas que acudían a ellos, pues resolvieran sus dificultades en el menor tiempo posible. Y esto es importante recalcarlo, en el menor tiempo posible, ¿no?
Y ellos también hicieron otra cosa, y es que empezaron a, digamos, a intentar solo quedarse con aquello que realmente funcionaba. Lo que no funcionaba lo iban desechando, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron ellos? Pues fijaos, ellos pasaron muchas horas observando las sesiones que desarrollaban, las grababan en vídeo y luego las analizaban y anotaban cualquier pregunta o comportamiento que llevaba a cabo el profesional, la profesional, que resultaba en un avance hacia los objetivos que las personas querían conseguir, ¿no? Entonces, todas aquellas preguntas, comportamientos de los terapeutas que generaban avances en las personas, ¿qué hacían ellos? Lo preservaban. Es decir, lo guardaban en su cajón de herramientas, ¿no? Y lo volvían a replicar con nuevos usuarios y usuarias que acudían por su centro, ¿no? Así que aquello que conducía de manera fiable a avance se preservaba y se incorporaba a los procesos de intervención que ellos desarrollaban. Y lo que no, lo desechaban, lo descartaban, ¿no? Ahí yo, cuando acabe todo esto, quizá mañana te mando, Ilsen, si es posible, a tu email toda esta presentación para que los estudiantes y las estudiantes la tengan. Muy bien. Pues fijaos, en definitiva lo que ellos estaban haciendo ya en los 70 era una práctica basada en la evidencia, es decir, hacía su propia investigación acerca de qué era lo que estaba funcionando y qué era lo que no estaba funcionando, ¿no? Y entonces se puede decir que desde sus inicios fue así. Algo que los diferenció bastante de otros enfoques también es que ellos no habían desarrollado una teoría previa, ¿m?, sobre la que después contrastarla en la realidad. Ellos hicieron el camino inverso, fue como más inductivo, ¿no? Es decir, ellos observaban lo que ocurría en sesión y en base a lo que veían que ocurría, empezaron a abstraer una serie de ideas o principios, ¿no? Es decir, de la propia práctica. Entonces, por eso realmente se dice que el enfoque centrado en soluciones está basado en la evidencia, ¿no? Hoy en día se ha encuadrado a la terapia centrada en soluciones dentro de lo que se conoce como terapias sistémicas, ¿no? Es decir, a mí me gusta mucho comparar las terapias sistémicas como un queso de Gruyère, porque cada agujerito de los que veis ahí es como una escuela, ¿no? Una escuela de terapia sistémica, ¿no? Está la escuela estructuralista, la de Milán, etcétera, etcétera, ¿no? Pues dentro de este grupo de escuelas de terapias sistémicas hay un subgrupo, que son las que se conocen terapias familiares sistémicas breves, ¿no? Y siempre, digamos que se han casillado el enfoque centrado en soluciones dentro de este grupo, ¿no? Ahí tenéis la terapia narrativa, que surgió en Australia, por parte de Michael Weiss y David Epstein. Luego tenéis la terapia breve estratégica, que surgió en California a través del Instituto de Investigaciones Mentales, el MRI, y la terapia centrada en soluciones. Decirles que Inso y Steve inicialmente se formaron en terapia breve estratégica, ¿no?, en California, y después intentaron replicar todo aquello que habían aprendido en Milwaukee. Lo que ocurre es que, como tenían esta actitud de investigar qué era lo que funcionaba, empezaron a descubrir eh, ideas nuevas que les fue alejando de la terapia breve estratégica como tal, ¿no? Porque la terapia breve estratégica está centrada también en el problema, ¿no? Es un grupo de terapias breves, comparten algunas ideas porque beben del mismo tronco común, pero sí es verdad que la mirada está centrada en el problema, en analizar el problema, ¿no?, y en buscar maneras de romper la pauta que mantiene el problema. Y ellos inicialmente se formaron en este enfoque, ¿no? Lo que ocurre es que luego empezaron a ir descubriendo que habían atajos que ayudan a las personas a conseguir antes lo que querían. Y entonces empezaron a descubrir que el proceso de construir soluciones en las personas es muy diferente al proceso de intentar eliminar o reducir problemas en las personas, ¿no? Ya veremos un poquito esto a medida que vayamos avanzando. Pero fijaos, hoy en día, más que hablar de terapia centrada en soluciones, que es del contexto clínico donde surgió, hablamos de intervención centrada en soluciones o de práctica centrada en soluciones. Se ha extendido, como veis, a múltiples ámbitos, ¿no? Hablamos de mediación, por ejemplo, mediación familiar centrada en soluciones. Como ya les nombré antes, intervención escolar centrada en soluciones.
protección de menores, que es a lo que yo me dedico, centrada en soluciones, también. Y también se trabaja, por ejemplo, el desarrollo de equipos en empresas y organizaciones, y el enfoque centrado en soluciones ahí también tiene mucho que aportar. Como veis, hay un abanico tremendo de posibilidades y también se han hecho bastantes investigaciones para, digamos, averiguar qué efectividad tiene en problemas determinados, en dificultades determinadas como las que veis ahí. Y da, bueno, estos, digamos, dificultades que veis ahí, se ha demostrado que da buenos resultados el enfoque centrado en soluciones, ¿no? Ansiedad, depresión, adicción, etcétera, ¿no? Y luego las modalidades de intervención también se han extendido, porque fijaos que ya se aplica el enfoque centrado en soluciones, por lo menos en España, lo que yo voy conociendo aquí, con adolescentes que cumplen medidas judiciales, que están en centros, ¿no? Con, por ejemplo, servicios sociales en las administraciones públicas, ¿no? Es decir, todo lo que tiene que ver el ámbito institucional. Y luego hay algo novedoso que está empezando a surgir ahora. Yo les animo a que averigüéis, si tenéis curiosidad, y busquéis en Google Ben Furman. Ben Furman es un psiquiatra finlandés que se ha dedicado a desarrollar software para trabajar de una manera centrada en soluciones a nivel online, ¿no? Es muy interesante, tiene bastante material. Bueno, fijaos, luego en el año 2010 se hizo una encuesta en Estados Unidos y resulta que en aquella época los terapeutas familiares incluían la terapia centrada en soluciones como uno de los 3 enfoques que más utilizaban, ¿no? Claro, esto, digamos, es un resumen, una síntesis de las organizaciones que ahora mismo hay a nivel mundial que forman, ¿vale?, en el enfoque centrado en soluciones y que investigan además, ¿no? Como veis ahí, he puesto en mayúscula para resaltar la EPTA, que es la Asociación Europea de Terapia Breve. Luego está el BRIEF, que es un centro que hay en Londres que ha cogido el testigo de Milwaukee. Y la IASTI, que aglutina todos los institutos que dan formación en centrado en soluciones. Está el Centro Latino de Terapia Breve, que no sé si conocéis a Hans Hara, Hans Pierre, que se dedica también a esto, y luego el Centro Sol en Chile, ¿no? Yo creo que así de los más potentes que había ahora mismo, ¿no? Vale, fijaos, ¿qué dice la investigación? Porque uno podría pensar que, bueno, el enfoque centrado en soluciones, pues hay investigaciones que lo avalen, hay estudios que lo avalen. Fijaos, sí hay estudios que lo avalen. En el año 2014 habían 1.600 publicaciones en diversas lenguas, ¿no? Fijaos, era una barbaridad. Y luego fijaos que la mayoría de los estudios, datos de efectividad en contextos reales, en aquella época para más de 6.000 casos, indicaban una tasa de éxito que estaba por encima del 60%. Esto viene a ser algo común en la mayoría de las terapias o de los enfoques de psicoterapéuticos, ¿no? Normalmente suelen indicar esto, una tasa del 60, del 70%, ¿no? Pero lo que sí es llamativo es el tiempo, el tiempo en que se consiguen resultados. Fijaos que el promedio de tiempo en que se consiguen los resultados es entre la tercera y la sexta sesión, es decir, realmente en muy poco tiempo, ¿no? Esto era el año 2014, fijaos, año 2016, 2.400 publicaciones en diversas lenguas. El 80% de las investigaciones muestra los beneficios del enfoque centrado en soluciones y vuelven a salir los mismos resultados, ¿no? Efectividad se ha podido medir en más de 8.000 casos y la tasa de éxito de nuevo supera el 60% y de nuevo lo mismo dato, ¿no? Promedio de sesiones en que se consiguen resultados entre la tercera y la sexta sesión. Año 2007, 2.800 publicaciones en diversas lenguas y de nuevo fijaos el mismo resultado, ¿no? La efectividad se pudo medir en 9.000 casos, tasa de éxito de nuevo supera el 60% y se consiguen resultados entre la tercera y la sexta sesión. Y aquí ya empiezan a haber publicaciones en otras lenguas, ¿no? En persa, francés, chino, turco. Yo les he dejado debajo un enlace para quien quiera tener curiosidad. Hay una página de la Asociación Europea de Terapia Breve donde van haciendo un metaanálisis, van investigando todo esto, ¿no? Todos los artículos que van saliendo en revistas científicas los van incorporando ahí y ellos van haciendo un análisis cada año de estos resultados que yo les he presentado, ¿no? Básicamente hay del año 2018, 2019, 2020, ahora 2021 y os fijaréis que se repite siempre estos hallazgos que hay aquí, ¿no?
Vale. Conclusiones. ¿Qué podemos concluir? Pues fijaos, hoy en día la práctica centrada en soluciones, por ejemplo, en Estados Unidos, está avalada, está dentro del Registro Nacional de Programas y Enfoques basados en la evidencia, ¿no?, que ellos tienen. Luego también otros países, por ejemplo, han avalado el enfoque, ¿no?, también como un enfoque basado en la evidencia en Finlandia, Canadá, Suecia, Polonia, Alemania y Austria. Incluso en el Reino Unido, por ejemplo, los han incluido como un enfoque avalado para utilizar en atención en salud mental, en la atención pública, en los hospitales, en los centros de salud, ¿no? Bueno, así que la terapia centrada en soluciones parece ser eficaz, como mínimo tiene unos efectos similares a otros enfoques psicoterapéuticos basados en la evidencia. Lo que sí lo diferencia de otros enfoques es que los resultados se consiguen en menos sesiones. La duración es mucho más corta, ¿no? Y además esto se logra utilizando un estilo más colaborativo, es decir, no implica confrontación, no implica interpretación del profesional, de la profesional, acerca de lo que le pasa a las personas que atienden. Y en la actualidad, pues eso se considera un enfoque basado en la evidencia de primera elección, ¿no?, para la mayoría de las dificultades psicológicas, conductuales, relacionales y psicosociales. ¿Por qué funciona la práctica centrada en soluciones? Porque, como ya hemos visto, es efectiva, es eficiente, se consiguen con menos tiempo resultados. Y luego, por otro lado, es que es ética y respetuosa, es decir, se acepta como válida la visión del mundo que tiene la persona, y desde la visión del mundo que tiene la persona se trabaja. También es ilusionante, energizante. La mayoría de los profesionales que trabajan de una manera centrada en soluciones normalmente te suelen hablar de que se sienten autorrealizados, ¿no?, en su labor. Y aquí hemos podido desarrollar una investigación que así lo indica, es decir, con profesionales en protección de menores hemos investigado qué ocurre cuando se forman en el enfoque centrado en soluciones y aumentan sus sentimientos de autorrealización profesional. No solo ellos, sino también los usuarios que atienden salen de las sesiones más ilusionados, con más esperanza, ¿no? Y fijaos, hay algo que a mí me parece muy importante y es que funciona también porque se trabaja desde lo simple. Y ya veremos qué es esto de la simplicidad, pero yo creo que es un concepto bueno, que cuando lo asumimos nos damos cuenta de que realmente se avanza mucho en el trabajo, ¿no?, mucho en el trabajo. Bueno, ¿qué es la práctica? A mí me han dejado la misión de explicarles qué es la práctica centrada en soluciones, ¿no? Pues fijaos, a mí me gusta resumirlo de la siguiente manera. Yo diría que es una práctica, un enfoque que está centrado en el cambio, estudia el cambio, estudia cómo se produce el cambio en las personas, ¿no? Y es un enfoque, por tanto, que está centrado en el cambio y que ayuda a las personas, y esto es importante, a generar por sí mismas. Fijaos, porque no es lo mismo que yo le diga a alguien lo que tiene que hacer, que yo ayude a alguien a que esa persona descubra qué tiene que hacer. Yo creo, yo creo que aquí hay un matiz importante, ¿no? Esta idea de que las personas son capaces de generar sus propias soluciones, ¿no? Y que por tanto nuestra labor consiste en facilitar, en generar el escenario para que eso sea posible. Es decir, para que las personas generen por sí mismas sus propias soluciones, ¿no? Generen por sí mismas, pues eso, formas de superar situaciones difíciles o hacia avanzar hacia los objetivos que desean como resultado del trabajo que hagan con nosotros, ¿no? Claro, ¿y cómo hacemos esto? Centrándonos en el futuro que la gente quiere conseguir y en sus efectos. Y fijaos, porque esto es un matiz interesante también. Normalmente la práctica centrada en soluciones se tiende a pensar que, claro, se le pregunta a las personas por sus deseos, ¿no? ¿Qué te gustaría conseguir en tu futuro preferido, en tu futuro deseado, ¿no? Y hay una técnica muy conocida que es la pregunta milagro. La voy a resumir rápidamente, pero para que os hagáis una idea, ¿no? Se le pregunta, por ejemplo, a la persona, imagínate que esta noche sales de aquí, esta noche, bueno, llegas a tu casa, haces lo que normalmente harías un día como hoy, y cuando te acuestas a dormir, llega la noche, estás durmiendo y ocurre un milagro. Y todos los problemas que te han traído aquí
desaparecen. Tú estabas durmiendo, no te has enterado de que ese milagro ocurrió. Cuando tú te despiertes por la mañana, ¿qué verás distinto, qué notarás diferente para pensar que ha tenido que ocurrir un milagro? Claro, fijaos, se tiende a pensar que se hace esta pregunta para conocer cuáles son los deseos de las personas, ¿no? Imaginamos que alguien te dice, no, pues si me ocurriera un milagro me llevaría un premio de lotería, ¿no? Me ganaría tanto dinero, ¿no? Claro, eso es un deseo. Nosotros no intentamos averiguar los deseos. Nosotros básicamente nuestra idea es, hacemos este tipo de trabajo para identificar y replicar los efectos observables de ese deseo. Por ejemplo, le podemos preguntar, uy, ¿y cuando ganes este dinero, qué cambiará en ti? ¿Cómo te sentirás? ¿Qué efectos tendrá la relación con tus hijos? ¿Qué efectos tendrá en ti? Y lo que preguntamos, empezamos a enfocar la conversación para que las personas nos hablen de los efectos de que ese milagro se consiga. Y lo que sobre todo buscamos que esos efectos sean replicables, es decir, que no haga falta que ocurra el milagro para que la persona pueda llevar a cabo ese comportamiento, ¿no? Ese comportamiento que se imagina en ese futuro, ¿no? Deseado, ¿no? Así que, por tanto, nosotros nos centramos en el futuro que las personas quieren y en sus efectos, en los efectos de lograrlo. Y también nos centramos en lo que ya les está funcionando. Es decir, lo que ya están haciendo bien, que en cierta manera les da esperanza de que ese futuro lo pueden lograr, ¿no? Hay cosas que están ocurriendo ya en el presente que son como señales, pequeñas señales, de que pueden conseguir lo que quieren, ¿no? De que pueden conseguir llevarse bien con su hijo, ¿no? Por ejemplo, imaginemos una madre que tiene un conflicto con su hijo adolescente, ¿no? Pues ya hay señales en el presente de que puede llevarse bien con su hijo. Hay momentos en los que la madre es capaz de llevarse bien con su hijo, ¿no? Entonces, nos interesa mucho conocer qué pone la madre y el hijo de su parte cuando son capaces de llevarse bien. ¿Mm? Nos centramos, por tanto, en lo que ya les está funcionando, ¿no? Ok. Fijaos, como cualquier otro modelo, como yo diría que la mayoría de los modelos comparten entre sí, pues una serie de fundamentos teóricos, una posición que propone, una posición profesional que propone mantener con los usuarios, ¿no? Y unas herramientas, unas técnicas, ¿no? Cualquier modelo tiene estos elementos, ¿no? Pues el enfoque centrado en soluciones, si queréis, tiene una serie de fundamentos, ¿no? Pero lo más importante que tenemos que tener claro que no es solo un conjunto de técnicas, es una forma de pensar y abordar los problemas humanos, ¿no? Bueno, ¿y qué influencias epistemológicas, desde mi punto de vista, tiene el enfoque centrado en soluciones? Y espero que no sea parte, a ver si voy a ser parte más de ese debate, ¿no? Fijaos, yo creo que por un lado tenemos al constructivismo como una influencia muy importante, ¿no? Y esto también es compartido con otros modelos de terapia breve, ¿no? Esta idea de que la realidad no se descubre, se construye, ¿no? Fijaos, está claro, ¿no? Si nosotros nos pudiéramos a pensar que vemos aquí, unos veremos un conejo, otros veremos un pato, otros veremos las dos cosas, ¿no? Si nos ponemos a pensar que vemos aquí, pues igual, unos verán una señora mayor, otra una señorita, una persona joven, ¿no? Pero es más, si yo les pongo a pensar qué está ocurriendo aquí, que observen bien, quizás podréis ver movimiento aquí. Incluso también podréis ver movimiento aquí y esto no se mueve, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Pues hay una idea fundamental y es que el cerebro construye realidad. Cerebro es muy conocido el trabajo también de Francisco Varela, por ejemplo, con el enactivismo, ¿no? Está claro que el cerebro construye realidad y además se embebe en el mundo, ¿no? Se embebe en el mundo. Entonces, yo creo que esto es interesante y creo que el enfoque centrado en soluciones se ha nutrido mucho de esta idea, ¿no? Pero fijaos, en nuestro caso y en los problemas, digamos, entre comillas, problemas, ¿no? Que son objeto de nuestro trabajo con las personas,
hay algo también que es muy importante y es que la realidad se construye socialmente. Y aquí hay otra influencia que yo creo que de la que se ha nutrido el enfoque centrado en soluciones, que es del el construccionismo social, ¿no? Esta idea de que nos construimos en relación con los demás, ¿no? Entonces, claro, la realidad no se descubre, se construye, pero además es que se construye socialmente, ¿no? Y, y aquí sí que tenemos que tener en cuenta esto también. Por otro lado, hay influencias del posmodernismo, sin lugar a dudas. Es decir, esta idea de, sobre todo, que las palabras que utilizamos dan forma y significado a nuestras ideas y experiencias, ¿no? No es lo mismo que yo diga Pablito es hiperactivo, fijaos, hiperactivo, ¿no? Que yo diga Pablito necesita moverse para pensar. Yo creo que hay matices, ¿verdad? Entonces, claro, imaginemos a un maestro de una maestra de escuela que piensa, en vez de que Pablito es hiperactivo, piensa que Pablito necesita moverse para pensar, ¿no? Claro. Entonces, toda la actuación que ese maestro lleve con Pablito va a cambiar totalmente. Incluso Pablito se va a ver a sí mismo de una manera diferente y su identidad como persona se va a ir construyendo de una manera diferente, ¿no? Hay algo que yo descubrí en Wittgenstein y me parece muy potente, ¿no? Wittgenstein decía que algo existe cuando es nombrado. Fijaos qué potente es esto. Si algo existe cuando es nombrado y yo estoy trabajando en sesión con alguien y no le pregunto qué pequeñas mejorías han pasado desde la última vez que te vi, qué va un poquito mejor desde la última vez que te vi hasta hoy, si yo no hago esta pregunta, no van a existir esas mejorías. No van a existir. Desde el momento en que yo hago esta pregunta y la persona la responde, empieza a cobrar existencia para ella. Y yo creo que esto es muy revolucionario, incluso hoy en día, porque pensemos, por ejemplo, esas reuniones que se pueden tener entre colegas profesionales, ¿no? Donde se está analizando un caso, ¿no? Y donde están buscando, pues, hipótesis y teorías acerca de lo que le ocurre a esta persona, ¿no? Si nosotros somos capaces de mantener una conversación con los colegas, empezando a esta pregunta, por ejemplo, ¿qué han notado que va un poquito mejor con esta señora, ¿no? Desde el momento en que los colegas lo nombren, va a empezar a asistir. Y yo creo que esto es interesantísimo, porque es como un arma de doble filo, porque también podemos crear realidades en torno al trastorno, hablando del trastorno. ¿Mm? Porque al nombrarlo y al hablar de ello, lo estamos haciendo realidad también, ¿no? Estamos contribuyendo a que eso sea una realidad. Claro, y otra idea también es que el enfoque centrado en soluciones se nutre también del postestructuralismo, es decir, está claro de que todo lo que hay se encuentra ya en el lenguaje y no tenemos que estar buscando nada debajo del lenguaje, ¿no? Está todo ahí. Y claro, esto, si nos ponemos a pensar un poco qué repercusiones tiene, fijaos que Steve, yo creo que esta es la muestra clara de que Steve se nutría del postestructuralismo, porque él en muchos textos aparece diciendo muchas veces esto, ¿no? Yo no leo entre líneas porque no hay nada ahí, ¿no? O bien nos mantenemos en la superficie porque cualquier búsqueda de sentido es probable que sea nuestra propia interpretación como profesionales, que no exista, ¿no? Por ejemplo, aquí, en este otro lado del mundo, hay un concepto que está muy de moda, lleva muchos años de moda, que es esta idea de la resistencia al cambio, ¿no? No sé si ahí ocurre lo mismo, pero es un concepto que está en boca de muchos profesionales. Es que es resistente al cambio, ¿no? Entonces, ese tipo de conceptos, de tanto nombrarlos, se reifican a sí mismos, empiezan a cobrar realidad, ¿no? Y al fin y al cabo no es algo que exista dentro de nadie. Es decir, no es un concepto que se pueda medir. Es decir, que exista algo, una prueba que pueda medir la resistencia al cambio. No es un concepto medible, es un concepto más bien que hemos por consenso profesional aceptado como realidad, pero no deja de ser una invención. Entonces, fijaos, desde ese punto de vista, claro, interpretar lo que le ocurre al otro
no significa que exista en el otro. Es mi interpretación de lo que le ocurre al otro. Yo creo que esto es importante, ¿no? Mantenernos en esa idea de, porque eso no, hacer caso a nuestra interpretación y no a lo que la otra persona nos quiere decir, nos aleja de, digamos, nos convierte, nos transforma en menos útiles en el trabajo con las personas, ¿no? Otra idea también es que las hipótesis al fin y al cabo reducen las posibilidades, porque si yo tengo una hipótesis no voy a ver más hipótesis, no voy a ver más alternativas, voy a acabar viendo lo que yo creo que ocurre, ¿no? Y cualquier comportamiento que hagan las personas, al final va a entrar dentro de mi idea. Claro, y esto en tono humorístico, él también decía que si descubres que te está llegando una hipótesis, tómate 2 aspirinas, vete a la cama y espera que aún hay más. Es decir, nos cuesta una barbaridad desembarazarnos de nuestras propias interpretaciones acerca de lo que ocurre a la gente. Pero está claro que no debemos de perder ese ojo, ¿vale? Es decir, tener siempre esa capacidad de observarnos para ver si lo que estamos construyendo es a raíz de nuestra interpretación y lo que está ocurriendo y la reacción que las personas tienen es por la hipótesis que yo estoy manejando en mi cabeza o no, ¿no? Y yo creo que siempre es bueno tener esa actitud un poco autocrítica, ¿no? ¿Qué repercusiones tiene pensar así? Pues fijaos, primero es dar más importancia a escuchar al otro, a la otra, más que a nuestra idea de lo que le pasa al otro, ¿no? Si alguien me dice, por ejemplo, que una adolescente se está autolesionando y me dice que lo que ella quiere conseguir es tener más confianza y tener una buena relación con su madre, y cada vez que saca un examen que suspende se autolesiona, o cada vez que rompe con una pareja se autolesiona, o con una amiga se autolesiona, desde un enfoque muy tradicional, nosotros intentaríamos analizar cómo ocurre esas autolesiones e intentaríamos incluso hacer un programa de entrenamiento para reducir el estrés, ¿no? Para que maneje el estrés, etcétera, y que no se acabe autolesionando, ¿no? Pero si aceptamos como objetivo lo que el adolescente nos plantea y empezamos a trabajar con ella y con la madre para que empiecen a mejorar la relación entre ellas, lo que normalmente suele ocurrir es que deja de autolesionarse. Y aparentemente un objetivo que tienen, aparentemente no parece tener mucha relación con la conducta autolesiva, al final sí la tiene, ¿no? Entonces, fijaos que cuando nosotros escuchamos más a la otra persona, a la idea de lo que tiene que ocurrir, más que a nuestras hipótesis, lo que suele ocurrir también con esto es que vamos mucho más rápido en el trabajo con las personas. Se acorta mucho la intervención, ¿no? Así que nos tenemos que tomar en serio lo que las personas nos cuentan, ¿no? Y trabajar con eso. Y otra repercusión importante de pensar así es que no tenemos que pretender ser más expertos y expertas que la persona, ni sobre su vida, ni sobre ni sobre la propia intervención, ¿no? La persona nos puede decir, incluso nosotros podemos tener, digamos, esa actitud de humildad suficiente como para preguntar a la persona cada vez que acabamos una sesión, ¿no? De lo que hemos hablado hoy, ¿qué te ha resultado útil? ¿Qué te ha ayudado? ¿Y qué tendría que hacer yo la próxima vez que te vea para ser todavía más útil la sesión? Para que te ayude más. Y aceptar los consejos que nos den, ¿no? Es decir, porque las personas saben perfectamente qué es lo mejor para sus vidas y saben perfectamente cuándo un proceso de trabajo psicoterapéutico les está resultando útil o no. Y nos pueden dar incluso consejos, ¿no? Otra idea es guiar por detrás. Es decir, otra repercusión de pensar así es que realmente nosotros nos convertimos, nos transformamos en facilitadores. No decimos a nadie lo que tiene que hacer. Sin embargo, lo que sí hacemos es preguntar, preguntar, y a través de preguntas ayudamos a que las personas descubran por sí mismas lo que pueden hacer, ¿no? Y qué están haciendo ya que les funciona. Y a esto lo conocemos como guiar un paso desde detrás, ¿no? No dar consejos, no hacer este tipo de cosas, sino más bien preguntar para que las personas lleguen a sus propias conclusiones, ¿no? Y jugar al juego del lenguaje. El juego del lenguaje es algo que es muy, a ver, es
hasta divertido. Fijaos, porque cuando nosotros estamos trabajando con alguien en sesión y jugamos al juego del lenguaje, lo que ocurre, lo que nos ocurre, es que no podemos al mismo tiempo estar haciendo interpretaciones. No podemos, porque estamos jugando aquí, no estamos jugando aquí, estamos jugando aquí. Les voy a explicar un poco para que os situéis. Si ustedes me preguntáis a mí, Tony, ¿qué te gustaría conseguir de este encuentro que tenemos hoy, de esta sesión de hoy? Y yo les digo, bueno, a mí me gustaría dejar de sentirme tan triste como me siento, ¿no? ¿Qué he dicho? Literalmente, ¿qué he dicho? ¿Que quieres dejar de sentirte tan triste? Exacto, que quiero dejar de sentirme tan triste. Fijaos cómo es el juego del lenguaje para que os dais cuenta. Si ustedes me devolvierais literalmente, mi respuesta en forma de pregunta, utilizando dos palabras de las que yo he dicho, yo les he dicho, quiero dejar de sentirme tan triste, ¿no? Entonces, si construyerais la siguiente pregunta utilizando solo dos palabras, con un ejemplo de qué pregunta sería. ¿Por qué se siente tan triste, puede ser? Sí, puede ser. ¿Por qué se siente tan triste? Fíjate lo que has hecho aquí. Y esto es interesante. Lo que has hecho aquí es que has cogido mis palabras y me las has devuelto en forma de pregunta. ¿Os dais cuenta? Cuando nosotros estamos en este juego, estamos transmitiendo varios mensajes. Por un lado, lo que estamos transmitiendo es que aceptamos la visión del mundo de la persona, su cosmovisión. Pero además, por otro lado, estamos conectando más con la persona porque estamos utilizando sus propias palabras. Y lo más importante, cuando llevamos un tiempo jugando a este juego de recoger las palabras que nos dan y devolverlas literalmente en forma de preguntas, cuando llevamos un tiempo jugando a esto, no hay espacio para las interpretaciones, no hay espacio para las hipótesis, porque estamos en el lenguaje, estamos aquí, trabajando con el lenguaje, desprovisto de juicios de valor, desprovisto de todo lo que normalmente hacemos cuando estamos en sesión. Entonces, fijaos que entramos en un estado parecido al mindfulness, ¿no? Porque cuando llevamos un rato jugando a esto, nuestra concentración va cada vez aumentando más. Estamos cada vez con una atención más extrema ahí escuchando lo que la persona nos quiere decir, ¿no? Ya otra harina de otro costal es ver si esa Por ahí, pregunta es útil o Tony, no. ¿Sí? Sí, para, Ilse. como en el cuatrimestre pasado dimos los humanistas, Ajá. en esto sería interesante diferenciarlo de Carl Roger, digamos, de la Sí. pregunta reflejo de Carl Roger, ¿no? Sí, 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 Porque sí. por ahí Carl Roger, a esta misma situación que vos planteás, en el Mm. reflejo le diría, a mí me hace sentir cuando vos decís de esto de la tristeza, esto. Y le agrega la cuestión del sentimiento que está interpretando, digamos, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Carl Roger. Por ejemplo, diría, le preguntaría sobre el sentido de la tristeza Claro, claro, como emoción, claro. ¿no? Sí, Afecto. Ahí como para ir diferenciando, porque en todo caso sí, vos podés preguntar sobre lo que afirma, pero la terapia centrada en la persona, a diferencia de la terapia centrada en las soluciones, no le agrega nada de la letra o de la palabra de esa frase. Trata exacto, de hacer el recorrido sobre, ni siquiera le agrega sentimientos o afectos, exacto. como Fija, para esto de la cuestión de la empatía que están los humanistas, digamos, ¿no? sí, sí. Fijaos que aquí es un poco también diferente, porque como
nosotros entendemos que desde el momento en que tú preguntas, por ejemplo, ¿por qué se siente tan triste? ¿No? ¿Por qué se siente tan triste? Si tenemos claro que algo existe cuando es nombrado, la explicación que nos dé al por qué se siente tan triste forma parte del problema. Es decir, mm, hace que se sienta más triste, básicamente. El efecto que tiene en la persona es que empieza a sentirse triste. Al explicar por qué se siente triste, empieza a sentirse triste. Entonces, una cosa que hacemos desde aquí es, si es verdad, construimos las preguntas en base a las respuestas que nos dan, pero les damos una dirección diferente a las preguntas. Es decir, la dirección que le damos, por ejemplo, si estamos hablando de una primera sesión, estaría dirigida a construir objetivos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, podríamos preguntarle algo así como, te digo, a mí me gustaría no sentirme tan triste, entonces a lo mejor algo así como, ¿y cómo te gustaría sentirte? ¿Mm? ¿Veis? Más alegre, ¿no? Te puedo decir más alegre. ¿Y cómo te darás cuenta que viniendo aquí te sentirás más alegre? Y a partir de ahí, todas las respuestas que te empiecen a dar, la atención de la persona ya no está centrada en el problema, ya empieza a estar centrada en en el objetivo, los objetivos, en sus metas, en lo que quiere lograr. Y empieza a sentirse de una manera diferente, porque empieza a sentir esperanza, porque cuando le preguntamos por los detalles de cómo se dará cuenta de que se siente alegre al final del trabajo que hagamos juntos, y empieza a darnos detalles, nos dicen, me levantaré más temprano, daré los buenos días a mi familia, llegaré al trabajo y saludaré, sonreiré. Cuando empieza a dar detalles, resulta que los empieza a sentir. Que esta es la gracia del asunto, ¿no? La gracia del asunto es que el cambio ocurre en sesión, no fuera de sesión. La persona Bien, empieza a sentirlo. bien, claro. Es importante, vas marcando algunas cuestiones que lo diferencian también, por ejemplo, el abordaje estructural, ¿no? O el Sí, estratégico. Pero qué interesante como cuestión epistemológica y metodológica, ¿no? En vez de, como dice el Antiguo Testamento, en el principio es el logos, acá sería mm, Magoet, ¿no? En el principio es la acción. claro, claro, Y claro, por claro. otro lado, la acción del lenguaje con el lenguaje de aquel que habló primero y que nos importa, que es el que sabe de su problema, Exacto, pero exacto. a la vez habilitando como en graduación un ir despegándose del problema para que se conecte por la misma palabra con la solución que todavía no está, pero la hace presente cuando la comienza a nombrar. Claro, exacto, exacto, exacto. Y fija que también hay un matiz también muy pragmático en esto, porque cada sesión, digamos, finaliza normalmente preguntándole qué has descubierto de lo que hemos conversado hoy y qué se te ocurre que puedes hacer con todo esto que hemos conversado hoy, de aquí a la próxima vez que nos veamos, ¿no? Ah, Entonces pero es la misma ahí, persona la que genera. en esto que decís, Tony, Sí, hay una previa fundamental que es el desalojo del método clínico y terapéutico anátomo-clínico psicopatológico, exacto, con el cual exacto. la mayoría de las ciencias de la salud han sido influenciadas por ese método. El primer desalojo es el desalojo de lo psicopatológico Sí, como exacto. principio, ¿no? Mm, sí, sí, sí. Sacarlo del proceso de investigación y Mm, comenzar a partir de una visión positiva del ser humano y, sí, y una palabra que vos dijiste de posibilidades, sí, 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 exacto, ¿no? exacto. O Tiene sea que que ver con eso. también entraría esto que nos había conversado, compartido Carlos Eduardo Maldonado, de las Mm, ciencias de la complejidad, la lógica de la ficción y la sí. lógica erotética, que es esta lógica de crear futuros deseados, Mm, ficcionar, ¿sí? Que ya está en Adler en realidad, pero que también, digamos, le da el valor no tanto a la respuesta, sino a la mm, pregunta que es la lógica erotética, ¿no? claro, claro, claro. Fijémonos también en otra idea, es decir, que nosotros no sabemos si hemos hecho una pregunta útil hasta escuchar la respuesta que nos dan. Es decir, no hay otra manera, ¿no?
Entonces, desde este punto de vista, si la respuesta va encaminada hacia el logro de objetivos, está claro que han sido más o menos útiles, ¿no? Bueno, fijaos, así que yo creo que como conclusión, nuestras ideas determinan nuestras asunciones, nuestras creencias acerca de la persona, acerca de cómo debe ser nuestro trabajo, ¿no? Nuestro papel como terapeutas. Esas creencias que nosotros asumimos sobre nuestro papel determinan cómo vemos a las personas. ¿Mm? Y no solo determinan cómo vemos, sino determinan también cómo actuamos con ellas y además los resultados que obtenemos. Si yo creo que una terapia debe durar años, durará años. Está clarísimo. Si yo creo que las personas pueden conseguir lo que quieren en poco tiempo, lo conseguirán en poco tiempo. Si yo creo que esta persona que está sentada aquí al lado no necesita conocer de dónde viene su problema para hacer algo con ello, pues lo hará sin conocer de dónde viene su problema. Si yo creo que necesita conocer primero de dónde viene su problema, pues no hará nada. Estará intentando conocer primero dónde viene su problema. Es decir, porque básicamente nuestras gafas, es decir, las gafas que utilizamos para observar la realidad, influyen sobre la realidad. Influyen sobre la Totalmente. realidad y además sobre los resultados que obtenemos. ¿Mm? Sí. Ah, Jugando con esto metafórico, no es lo mismo que yo genere una dependencia, que yo siempre soy la herramienta que necesita para arreglar, claro, a que primero le diga, vos tenés una caja de herramientas y además del martillo, como diría nuestro amigo Maslow, tenés otras herramientas con las cuales podés accionar. Con lo cual, si él aprende a manejar su caja de herramientas, ya no nos necesita en algún momento. claro, claro. Fíjate, Ilse, que a mí hay algo que me parece también, en mi caso, a mí me pone un poco triste, por ejemplo, cuando alguien con el que he estado trabajando me dice algo así como, gracias a ti he mejorado, he superado esta situación. Me pone triste en el sentido de que siento que eso es como un pequeño fracaso, porque realmente lo que buscamos es que sea la persona la que nos diga, hice esto, he descubierto esto y lo hice yo solo, ¿no? Es que yo creo que ahí está un poco la clave del asunto, ¿no? Es decir, nuestro trabajo consiste en que la gente descubra que ya tiene elementos que pueden ayudarles a solucionar sus problemas, ¿no? Y a conseguir lo que quieran, y que además tengan la sensación de que lo han hecho ellos solos. Es decir, que se atribuyan control sobre eso, ¿no? Yo creo que esto me parece interesante porque eso es lo que garantiza que realmente las mejorías se mantengan en el tiempo. Que ahí vendría como esto de grados de libertad, diríamos desde la ciencia de la complejidad, espacios de libertad, y también desde lo latinoamericano sería una terapia de descolonización. Exacto, sí. Sí, 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 tiene que ver con eso. Fijaos, hay otra idea interesante, ¿no? Esta idea de que hablar de problemas crea problemas, hablar de soluciones crea soluciones, ¿no? Y esto tiene que ver básicamente, si yo, por ejemplo, estoy hablando con alguien sobre lo que le ocurre, cómo se originó, desde cuándo le viene pasando, cuáles creen que pueden ser las causas de eso, todas las respuestas que me dé, ¿vale? Van a mantener el problema, porque esa conversación centrada en el problema es parte del problema, mantiene el problema, ¿no? Sin embargo, hablar de soluciones crea soluciones. Si yo le pregunto a esta persona, bueno, ¿y qué te gustaría conseguir en lugar de sentirte triste? ¿Cómo te darás cuenta que te sientes más alegre? ¿Cuál será la primera señal de que te estás empezando a sentir alegre? ¿Quiénes de tu casa lo notarán? ¿Cómo reaccionarán contigo cuando tú empieces a sentirte así? ¿Qué harás diferente tú a lo que no haces ahora? Ese tipo de preguntas les lleva a las personas a empezar a generar soluciones, ¿no? Y es una conversación distinta. Ya decía Wittgenstein en su momento que el lenguaje para construir soluciones es diferente del lenguaje para describir problemas, ¿no? Es totalmente diferente. Lo que pasa que, como ya hemos visto, la dirección que le damos al lenguaje tiene efectos en las personas, ¿no? Otra idea que me parece fundamental es que no hay relación entre el problema y la solución. ¿A qué me refiero yo con esto? Que la solución
muchas veces no está directa ni necesariamente relacionada con el problema. Fijaos que, por ejemplo, yo puedo estar trabajando con Juan, de 16 años, y con Pablo, de 17, y ellos aparentemente venir aquí con un problema de consumo de tóxicos dependiente, ¿no? O de consumo de drogas y eso, y resulta que Juan genera soluciones, encuentra soluciones para controlar el consumo en el deporte. Y empieza a jugar al baloncesto y empieza a encontrar que cada vez que juega baloncesto, pues las ganas de consumir como que se le van, ¿no? Mientras que Pedro encuentra la solución, genera soluciones en buscar nuevos amigos. Deja un poco aparte a esos amigos que consumen y empieza a relacionarse con amigos distintos que no consumen, ¿no? Aparentemente son dos soluciones diferentes, ¿eh? A un problema similar. ¿Lo veis? Pero también puede ocurrir a la inversa, es decir, pueden haber soluciones muy similares para problemas diferentes, ¿no? Entonces, yo creo que la clave del asunto es ver cómo cada persona genera sus propias soluciones, ¿no? Y esto nos lleva a esta idea de que cada persona es única. Es decir, cada persona, cada ser humano es único, con su visión de la realidad, su manera de entender lo que le ocurre y también su manera de generar soluciones, ¿no? No sé si conocéis a Milton Erickson. Milton Erickson decía, hipnoterapeuta, es precursor, de hecho, Steve también estudió mucho sobre Milton Erickson, ¿no? Milton Erickson era médico, psiquiatra y terapeuta, y él decía, hipnoterapeuta, y él decía que la visión del mundo de cada persona es tan única como sus huellas dactilares, que no hay dos personas parecidas y que no hay dos personas que entiendan la misma frase de la misma manera. Por tanto, al tratar con gente, intentemos no adaptarlas a nuestra idea de cómo deberían de ser, ¿no? Y yo creo que esto es clave aquí, es clave, ¿no? Y el enfoque centrado en soluciones tiene mucho de Erickson en ese sentido, ¿no? Otra idea es que se puede resolver un problema sin conocerlo, y quizás esto ha sido lo más, normalmente lo que ha generado más debates aquí cuando se habla del enfoque centrado en soluciones aquí, ¿no? En España. ¿Cómo es posible que se pueda resolver un problema sin conocerlo? Porque fijaos, tratar de determinar por qué ocurre un problema, cuáles son sus causas, no es una condición necesaria para solucionarlo. De hecho, yo puedo explicarme a mí mismo de dónde me pasó esto, cómo llegué yo hasta aquí, pero el hecho de que yo me lo explique no significa que después vaya a hacer algo con eso. Voy a intentar solucionar eso. Y además, si os fijáis, en términos de procesamientos cognitivos, son dos procesamientos cognitivos diferentes. Porque cuando yo intento explicar de dónde me viene lo que me pasa, lo que estoy utilizando es un pensamiento causal, un pensamiento más lógico, ¿no? Más analítico. Sin embargo, cuando yo intento pensar en cómo puedo yo solucionarlo, lo que estoy utilizando es algo que todo el ser humano tiene. ¿Y qué es? ¿Qué creéis que es? ¿Qué tenemos que compartimos todos cuando pensamos en nuestro futuro, lo que queremos conseguir? Capacidad de protección. Ansiedad, ¿La? ansiedad. Cuando tú piensas lo que tú quieres, ¿dónde te gustaría verte de aquí a un año? ¿Qué utilizas? Proyección. Pero las ¿qué Canarias. habilidad? Felicidad. Utilizas la imaginación, ¿no? Es decir, Claro. tú te imaginas a ti mismo, ¿no? Cada uno con sus problemas acá. Te imaginas a ti mismo, ¿no? Claro. Es decir, ¿qué te gustaría conseguir? Dice, sentirme más alegre. ¿Cómo te darás cuenta? Pues me lo estoy imaginando, ¿no? Me lo estoy imaginando. Entonces, fijémonos qué nos pasa a nosotros. Cuando nosotros pensamos, oye, me está pasando esto, ¿cómo puedo solucionarlo? Lo que nos empieza a venir a la mente son escenas imaginadas, ¿no? De cosas que podemos hacer. Así Acá que desde la Academia Psicoanalítica te dirían, Tony, dejar de vivir del deseo de los padres y descubrir mi propio deseo. sí, pues sí, básicamente sería más interpretación, ¿no? Más interpretación. Fijaos que utilizamos realmente la imaginación. Así que imaginar el futuro crea el presente. Es decir, en la medida en que nosotros conseguimos detalles
de ese futuro que las personas quieren conseguir, lo están creando ya. Cuando yo me pongo a imaginarlo, cómo me sentiré yo cuando esté alegre, ¿no? Y qué cosas haré, pues ya las estoy creando ya. Esos detalles del futuro imaginado, digamos que generan realidad ya. ¿No? Otra idea es que el pasado puede explicar el comportamiento de una persona, pero no determina el comportamiento de ella en el futuro. El futuro no está escrito. Y podemos trabajar con las personas para que construyan el futuro que desean, ¿no? Así que aquí viene otra idea, y es que la sensación que una persona tiene de sus posibilidades en el futuro influye en su comportamiento. Si yo creo que ese futuro que yo quiero lo puedo lograr, es alcanzable para mí, es realista, yo me voy a poner en acción, voy a hacer cosas para lograrlo, ¿no? Entonces, parte de nuestro trabajo consiste en ayudar a las personas a descubrir futuros realistas, alcanzables, objetivos descritos en pequeño. Otra idea es que las personas son Profe, capaces de generar sus propias soluciones. Y que nuestra tarea más que bien somos como digamos constructores de escenarios, ¿no? Nosotros diseñamos el escenario para que las personas, para facilitar que puedan generar esas propias soluciones, ¿no? Tony, te querían ¿Sí? hacer una pregunta, parece. Sí, es que no la veo por aquí. profe, yo me quedé en el principio número 6. El futuro crea el presente. Sí, ¿Podría ser un ejemplo que por ahí muchas veces los estudiantes nos motiva a seguir sí, estudiando? Esto de pensar en el futuro, que si nos recibimos vamos a poder independizarnos, vamos a poder, como es, vale, tener nuestras propias plata y eso nos ayuda sí, a que nosotros hoy en el presente sigamos estudiando. sí. ¿Tú quieres que ponga un ejemplo? Sí, Profe, vale. Vale, pues mira, vamos a compartir tú y yo un ratito, pero mínimo, ¿eh? Un minuto, solo un minuto, lo que tú quieras, ¿vale? Yo te voy a plantear esta pregunta. Dime, ¿cómo te llamas, por cierto? Que no veo tu nombre por ahí. Fiorella. Ah, Yarela. Fiorella. Fiorella, vale. Fiorella, Fiorella, me gustaría así que me dijeras, mm, ¿qué te gustaría a ti que te pasara? ¿Qué te gustaría, por ejemplo, conseguir? Por ejemplo, en el ámbito académico, vamos a poner, ¿no? ¿Qué te gustaría conseguir de aquí a dentro de un mes? ¿Cómo te gustaría verte de aquí a dentro de un mes? dentro de un mes y más, promocionando la materia, profe. Promocionando la materia. Y imagínate, Fiorella, que llega el día en que, pues que promocionas la materia, el día en que te enteras que has promocionado la materia. ¿Qué efectos tendrá eso en ti? Felicidad, profe. Satisfacción. Felicidad. ¿Y cómo se darán cuenta, por ejemplo, quién será la primera persona, Fiorella, que se dará cuenta ese día que tú te sientes más feliz? ¿Cómo, profe? ¿Puede volver a repetir? ¿Quién será la primera persona que se dará cuenta de que tú te sientes más feliz, sientes más felicidad? Sí, profe, pienso en mi novio que se va a dar cuenta. Tu novio. Y dime una cosa, Fiorella, ¿qué te va a ver hacer diferente ese día? ¿Cómo se va a dar cuenta? Mi actitud es, profe. Sí, Por ejemplo, voy a mostrar más, voy a poder salir más, hacer más otras actividades que también me gustan. ¿como cuál? Hacer ejercicio. Hacer ejercicio. O sea, tú te darás cuenta que te sientes en ese momento más feliz porque podrás hacer ejercicio, ¿verdad? Entiendo que es algo que harás en esos momentos, ¿no? Y cuando empieces a hacer ejercicios, ¿qué efectos tendrá eso en ti? ¿Qué será diferente? Profe,
realmente no entiendo mucho la pregunta. Y cuando empieces a hacer ejercicio ese día, cuando de nuevo empieces a recuperar el hacer el ejercicio, ¿qué será diferente en ti? ¿Qué efectos tendrá en ti? Mayor felicidad, profe. Mayor felicidad. ¿Y qué más harás diferente para pensar que tienes mayor felicidad? Además de hacer ejercicio, Salir, dormir sin alarma, eso de verdad. salir. Vamos a parar aquí si te parece, Fiorella. Profe, Dime una cosa, hacer ejercicio, salir, ¿son cosas que puedes hacer ya si quieres? sí, profe, Claro, pero generalmente los postergo. claro, pero fíjate que ha ocurrido una cosa muy interesante, no sé si te has dado cuenta. Lo que ha ocurrido es que desde ese futuro deseado, tú has empezado a descubrir que hay cosas que están en ese futuro, que has imaginado en ese futuro, pero que si quieres puedes hacer ya, si tú quieres puedes hacer ya. A eso me refiero yo cuando hablamos de que el futuro crea el presente, es decir, cuando nosotros imaginamos el futuro, y aquí ha faltado, realmente aquí ha faltado trabajar más para que me des más detalles de cómo será ese futuro. A medida que tú vas enriqueciendo con detalles ese futuro que imaginas, esos detalles que tú imaginas, puedes hacerlos ya si quieres, es decir, los construyes ahora, los estás construyendo ahora. Ahora, por ejemplo, tú tienes claro que, por ejemplo, hacer ejercicio hace que te sientas más feliz, salir un poco hace que te sientas más feliz. Entonces, si te fijas, los has construido ahora eso. ¿Ves? Fiorella, no sé si te sirvió Sí, profe, muchísimo. Muchas gracias. a ti. Pues esto es un ejemplo, ¿no? De a lo que nos podemos referir con esa idea, ¿no? Y fijaos, otra idea sería que las personas se implican más en aquellas soluciones que ellas mismas generan. Por ejemplo, Fiorella. Fiorella dice, no, pues yo me sentiría más feliz, me daría cuenta porque estaría haciendo ejercicio y porque saldría un poco más. Es decir, esas soluciones que ella misma ha generado, pues se va a implicar más a la hora de hacerlas, ¿no? Porque las ha generado ellas mismas. No es lo mismo que yo le diga a Fiorella, ¿qué te parece, Fiorella, si a partir de ahora empiezas a hacer más ejercicio, empiezas a salir más? Si soy yo como profesional el que genero la solución, va a haber menos implicación por parte de Fiorella. ¿Lo veis? Es ella la que tiene que generar sus propias soluciones porque sobre esas se va a implicar más, ¿no? Y yo les animo a que ustedes cuando quieran, fuera de aquí, le saquen una foto a esto, ¿vale? Y lo hagan a modo de ejercicio más bien personal, ¿no? Yo creo que nos puede ayudar a descubrir que tenemos fortalezas, ¿no? Por ejemplo, piensa en una afición, algo que realmente te guste mucho hacer. ¿Qué es lo que te encanta de esa afición? ¿Por qué te motiva? ¿Qué te ilusiona? ¿Cómo te hace sentir? ¿Mm? Y después, ¿qué cualidad personal pones en marcha para realizar esa afición? ¿Qué pones de tu parte, ¿no? Que te permite disfrutar de esa actividad. Por ejemplo, si a mí me gusta pescar, pues yo puedo decir, pues una cualidad que yo pongo de mi parte es la paciencia, porque a veces paso muchas horas ahí y no cojo ningún pez, ¿no? Bueno, ¿y de qué forma la paciencia, esa cualidad personal tuya, de qué forma la paciencia se manifiesta también en otras áreas de tu vida? Por ejemplo, pues con tu familia, en el trabajo, etcétera, ¿no? Y en tu trabajo, cómo se refleja la paciencia. Y por último, imagínate que dentro de un tiempo, esta cualidad personal que tienes, por ejemplo, la paciencia, crece aún más dentro de ti. Se hace todavía más presente en tu vida. ¿Qué será diferente entonces? ¿Cómo notarás que ha crecido la paciencia? ¿Qué cosas harás distintas que no haces ahora o incluso mejor que ahora? ¿Qué efectos tendrá en los demás? ¿Veis? ¿Y esto a qué nos lleva? Nos lleva a esta idea, y que las personas ya tienen las fortalezas y los recursos necesarios para lograr sus objetivos. Y digamos que esas fortalezas y recursos están siempre en su historia personal, es decir, en cómo organizan su vida cotidiana, en cómo sobreviven en el día a día, etcétera, ¿no? Están ahí.
Y por último, el principio número 12, y es que el cambio es constante, ¿no? Heráclito, filósofo griego, decía que una persona no puede entrar en el mismo río dos veces, ¿no? Básicamente porque todo está en continuo cambio y que la estabilidad es una ilusión. Entonces, más que preguntarnos como profesionales si esta persona cambiará o no, ¿m? Más bien tendríamos que preguntarnos cuándo cambiará. Es decir, la cuestión no es si habrá cambio, la cuestión es cuándo se producirán esos cambios, ¿no? Y por último, decirles que, bueno, se ha demostrado que cuanto más hablamos sobre los cambios con las personas, más cambios se producen, ¿no? Es decir, a medida que tenemos conversaciones que giran en torno a lo que va mejor, a qué mejorías han ocurrido desde la última vez que nos vimos, etcétera, 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 pues parece que a las siguientes sesiones las personas vienen hablando de más cambios, ¿no? De más cambios. Bueno, esto es un pequeño resumen. ¿Estáis por ahí? ¿Sí? De los Vamos, principios del enfoque centrado en soluciones. Se qué nos ha bueno, echado un poco el tiempo encima y quiero dejar qué un bueno. ratito por si tenéis alguna duda, preguntas, ¿no? Qué didáctico, qué bueno, excelente, me encantó. Eh, Tony, me acordaba de esa famosa película de La Sociedad de los Poetas Muertos, cuando el maestro Keating, Robin Williams, digamos, decía, las palabras pueden cambiar el mundo. Sí, es verdad. Sí, sí, es verdad. A mí me ha encantado pasar este ratito con ustedes, la verdad. Fiorella, gracias por presentarte voluntaria en este pequeño ejemplo que hicimos antes. Eh, Y Eh, bueno, Tony, Tony, sí, una cuestión de lo que veníamos recibiendo. Es muy interesante que planteaste dentro de lo epistemológico esta cuestión de la acción, de la acción, de una visión positiva. sí, Hay una cuestión del presente y del futuro que, digamos, que está rondando la práctica. En el diálogo, en la conversación con la sí, persona del usuario, del cliente, sí, esta cuestión de facilitador, no de ayuda, sino de facilitar. La cuestión de esta visión de que los recursos están digamos, en el usuario. No es que hay un traslado del recurso de el terapeuta a la persona del cliente, ¿sí? sí, Y hay algo que me parece muy interesante. Vos partiste de algo que por ahí acá justamente es como el enemigo del psicoanálisis, que es la evidencia, ¿no? Eh, Vos partiste de una ciencia de la evidencia, decir, bueno, esto no es solamente una teoría. Es más, hiciste mención de que ellos mismos, los que se iniciaron con esta práctica, lo iniciaron desde la acción, desde una praxis. Se leía constantemente de lo que estaban interactuando eh, en esa clínica de acción, de praxis, ¿no? sí. No viene por separado, no es que está la terapia centrada en las soluciones y la evidencia por otro lado, no son No, enemigos. no, están unidos, de hecho, no están unidos. Hoy en día, de hecho, la mayoría de los profesionales siguen investigando en su práctica y siguen publicando sobre los efectos que tienen, ¿no? Lo que hacen, ¿no? Esto digamos que es un enfoque en continua evolución, ¿no? Precisamente a ese matiz que tiene, ¿no? A ese matiz que tiene que es de investigar lo que uno hace, ¿no? Y saber si es efectivo o no es efectivo, si es eficiente o no es eficiente, ¿no? A mí me gusta mucho comparar al profesional centrado en soluciones como un taxista. A ver, Como un taxista. Fijaos, imaginemos que nosotros somos pacientes y vamos a una consulta, ¿no? La consulta es el taxi, ¿no? Nos metemos en el taxi, nos sentamos, e imaginemos que el conductor del taxi es el terapeuta, la terapeuta, ¿no? Imaginemos que me siento en el paciente y el taxi decide a dónde me lleva, ¿eh? Según lo que él cree que yo voy, que creo que me puede venir bien, ¿eh? Y decide por dónde va a ir. Y me suelta en un lugar, ¿vale? Que yo ni he propuesto, ni le he dicho, ni... ¿Veis? Hay muchos enfoques psicoterapéuticos que funcionan así. ¿Eh? Es decir, si a nosotros nos ocurriera eso dentro de un taxi, ¿qué haríamos? Abandonaríamos, llamaríamos a la policía, haríamos cualquier cosa, pensaríamos que nos están secuestrando, ¿no? Nos están secuestrando. A mí me gusta más pensar
realmente el profesional centrado en soluciones es como el taxista ideal. Es decir, alguien viene, se sienta y tú le preguntas a dónde quiere ir. ¿M? Y por dónde quiere coger para llegar allí. ¿Cómo quiere ir? ¿Cómo quiere que vayamos hacia allí? Y yo creo que en cierta manera el enfoque centrado en soluciones es un poco así, ¿no? Es decir, es un poco como los profesionales tenemos ese rol de taxista, ¿no? Las personas nos guían, nos dicen hacia dónde quieren ir y cómo quieren llegar, ¿no? Profe, me gustaría, hay algo que a mí como que me quedó la duda. Bueno, este abordaje, digamos, este tipo de terapia, si bien es una terapia, digamos, como tal, me gustaría saber si se puede utilizar, digamos, como herramienta complementaria a otro tipo de terapia. O sea, por ejemplo, yo estoy haciendo terapia cognitivo-conductual, o sea, me gustaría saber si podría funcionar como una pequeña herramienta o quizá o sea, no sé si se entiende mi pregunta. Sí, sí, Me sí. llama mucho la atención por eso. Sí, mira, yo creo que es complementaria a muchos enfoques. De hecho, hay muchos enfoques que lo utilizan, ¿no? Hay un hospital en Bélgica que estaba a cargo de Luc Isberg, que trabajaba era un hospital para desintoxicación, deshabituación del alcohol, ¿no? Y este hospital tenía un enfoque muy cognitivo-conductual, pero Luc Isberg también utilizaba el enfoque centrado en soluciones en el hospital, es decir, y era algo complementario, ¿no? Y lo digo porque dentro de los profesionales centrados en soluciones los hay muy puristas, ¿no? Que creen que no, que es imposible, ¿no? Y luego los hay más, digamos, integradores, ¿no? Más integradores. Y yo creo que es interesante que no perdamos la óptica que Steve siempre dijo, es útil, es decir, es útil el enfoque cognitivo-conductual. Si es útil, utilízalo. Es decir, porque detrás de siempre había también una visión muy pragmática, ¿no? Muy pragmática. Desde lo pragmático, si algo es útil, utilízalo. Ahora, si algo no es útil, deja de hacerlo y haz algo diferente, ¿no? Entonces, No, desde ese punto de vista, yo creo que viene a sumar, ¿sabes? No a restar, viene a sumar. y Tony, también hay que expresar, porque por ahí nosotros tenemos una forma muy acotada, muy simplista de leer las cuestiones de las terapias. Hay terapias centradas en el problema y hay terapias centradas en las soluciones, por el lado cognitivo, por el lado humanista, por otros Claro. lados que no necesariamente son las de Iso Kimber y de Sacher, ¿ok? Exacto, exacto, sí, sí, eso está Ahora, claro. también digo para aclarar, como también hay narrativa, terapia narrativa humanista, terapia narrativa constructivista, ¿ok? Sí, sí, sí. Por ahí el tema es que no nos da para dar todo. Entonces ahora elegimos esta vía, ¿sí? Pero cabe la aclaración y desde el momento en el cual no sé, vos decime, Tony, qué te parece, pero desde el momento en el cual para mí se descentra el lugar del especialista y la cuestión de construir y dialogar, me parece que como sistema abierto es el más abierto de los sistemas, Sí, por lo tanto puede dialogar con otros abordajes. El claro que problema es sí. cuando el otro abordaje no quiere dialogar, como el psicoanalista, por ejemplo. Claro, claro. Pero fíjate, ahí entramos en un dilema que no daría para hablar hoy, pero básicamente es cómo hablar inglés en un contexto donde todo el mundo habla francés. Es decir, ¿no? ¿Cómo hacerte entender? Claro, ¿No? Entonces yo creo que claro. ahí, desde la perspectiva centrada en soluciones, desde mi punto de vista y por la experiencia que he vivido, es mucho más fácil. Porque tú no estás intentando que prevalezca tu verdad frente a la de los restos de colegas. O sea, tú lo que haces es preguntarle a los colegas y trabajar con los colegas como trabajas con tus usuarios. Realmente viene a ser así. Es decir, tú le preguntas, por ejemplo, a un colega, oye, ¿qué te ha ido mejor con este paciente? ¿Qué destacarías como aquello que tú hiciste que fue más útil para ella? ¿Cómo te diste cuenta que fue útil? ¿Cómo reaccionó ella? Y las mismas preguntas y el mismo tipo de conversación que tienes con tus usuarios, las tienes con los compañeros y compañeras, ¿no? Es decir, no varía mucho. Entonces, de esta manera vas viendo que tiene efectos también en ellos.
y empiezan a mantener, aunque tengan, fíjate, porque esto es muy interesante, que no da tiempo, pero fíjate, Ilse, que yo considero que cuando empiezan a mantener este tipo de conversaciones con nosotros, algo en su mente empieza a cambiar. Sí, sí, sí. Por Sí, sí, esto totalmente. de que la acción, ¿no? La acción lleva también a un cambio de paradigma, ¿no? Cuando entran en este juego de conversar sobre estas preguntas, algo empieza a cambiar en su mente. Claro, pero en sí, estas dos palabras, aproximación y perspectiva que vos usaste, que fue con lo que Sí, iniciamos normalmente sí. las terapias en la presentación de la materia, ya no es lo mismo la perspectiva de buscar la construcción o la aparición de la novedad, que el justificar o buscar la causa del problema o una causa primera o la Son dos, traumática. claro, son dos conversaciones diferentes. Son, Fijaos, y dos, vos vas aproximado en un lugar, digamos, un espacio geográfico diferente al otro. Y claro, por otro lado, algo que también conversamos con los chicos era ver hasta el escenario del mismo lugar donde se hace la terapia, cómo es diferente. es diferente, sí, sí, sí. Por ejemplo, desde el enfoque centrado en soluciones, nosotros podemos trabajar con alguien en una plaza, ponerte un ejemplo, en una plaza donde hay unas escaleras. ¿M? Imaginemos que estamos trabajando con un adolescente, ¿no? Y salimos a la calle y hay una plaza y estamos conversando con ese chico, esa chica, en una plaza con unas escaleras. Pues las propias escaleras se pueden transformar en una herramienta terapéutica en esa plaza, ¿no? En el sentido de que trabajamos ahí preguntas a escala, que es una herramienta, ¿no? Y el chico se mueve en las escaleras, ¿no? Entonces, en ese sentido hay mucha más, yo creo que hay más espacio para la creatividad. Profe, hoy nos comentaba que en aproximación funcionaba, digamos, de 3 a 6 sesiones aproximadamente empezaba ya a dar, Sí. digamos, éxito en la terapia. Pero, ¿cuánto aproximadamente duran estas sesiones? ¿O cómo sería así en general más o menos la Bah, dinámica? Porque veo que es mira, muy dinámico, por eso pregunto. yo te cuento lo que normalmente decimos a las personas con las que trabajamos, ¿vale? Decimos algo así como, estaremos el menor tiempo posible, pero siempre el necesario. ¿M? El necesario, el menor tiempo posible para unas personas pueden ser 20 sesiones, para otra una, para otras 5. Depende de lo que tú quieras conseguir y depende de cómo vayamos trabajando. Básicamente es eso. Es decir, la idea es que no, más bien no es el número de sesiones, sino es una filosofía, ¿no? Que adoptamos como profesionales frente a las personas. Es decir, si yo podemos trabajar juntos para que este sufrimiento que tú tienes dure el menor tiempo posible, ¿por qué voy a estar trabajando contigo el mayor tiempo posible? Es decir, ¿no? Y entonces, desde esa perspectiva, el menor tiempo posible, a lo mejor para unas personas son 10 sesiones, para otras 5, depende porque lo va marcando la gente, las personas con las que trabajamos, ¿no? Yo he tenido casos donde solo ha habido una sesión y ya está, y ha habido un avance tremendo, casos en los que hemos estado 3 meses, es decir, casos en los que a lo mejor, digamos, digamos, un problema mayor, más crónico, por ejemplo, una esquizofrenia y este tipo de cosas, ¿no? Y a lo mejor es una intervención intermitente y a largo plazo, ¿no? Es decir, donde tú vas viendo a esa persona una vez al mes y vas trabajando con ella, ¿no? Ese tipo de cosas. Es que no hay un límite. Lo importante es tener claro que ahí sí que hay una filosofía y es intentar que la gente recupere cuanto antes sus competencias en el menor tiempo posible. En el menor tiempo posible, ¿no? Profe, yo tenía una dudita. Sí, Usted había hablado de que puede ser posible que una madre, por ejemplo, mejore su relación con su hijo, pero que en cierta medida es como que hay algo ahí que, em, o sea, como que digamos que hay herramientas que tienen ellos que involucran el hecho de que ellos medianamente se lleven bien, pero es como que es algo que se tendría que seguir trabajando. Y que lo que se hace en este enfoque, en este tipo de terapia, es que
digamos, como que se rescate eso que sí sirve como para seguir fomentándolo, ¿no? Claro, claro. Bueno, Sí. mi pregunta es, ¿qué pasaría en el caso de que una familia, por ejemplo, funcionara a través de gritos o a través de órdenes, básicamente una crianza a base de miedo por parte de la madre? Después, supongamos, hipotéticamente, que se exige por parte de los hijos que se empiece a dar una mayor comunicación, un mayor diálogo sin la necesidad de gritos. Y la madre Mm. como que hace esto, pero lo que en realidad termina sucediendo es que esto involucra un mayor temor por parte de esos hijos hacia esta madre. O sea, Mm. es como que se está dando algo del diálogo, que el diálogo en sí tendría que ser positivo, porque no hay algo de la agresión ahí, del grito, digamos, pero es como que de todas maneras inculca este miedo. O sea, es como que el grito anteriormente estaba funcionando mejor de lo que ahora funciona el diálogo. ¿Cómo sería en ese sentido, por ejemplo? Claro, mira, nosotros tenemos claro una cosa. Y lo que tenemos claro es que primero tenemos que conseguir que las personas, sobre todo cuando trabajamos con familias, ¿no? Que se vean como un equipo de trabajo. O sea, que primero unirlos, es decir, unirlos, ¿no? ¿Qué es lo que más aprecio de mi hijo? ¿No? Por ejemplo, a la madre le preguntas qué es lo que más te gusta de tu hijo, qué es lo que más aprecias de tu hijo. Al hijo le preguntas qué es lo que más aprecias de tu madre, ¿no? Y generar este tipo de conversaciones inicialmente para unirlos como un equipo, ¿no? Después, una vez unidos como un equipo más o menos generado ese ambiente, lo siguiente que haces es construir objetivos compartidos con ellos dos. Objetivos compartidos con ellos dos. ¿Qué les gustaría conseguir viniendo aquí? Ah, pues llevarnos mejor. ¿Cómo se darán cuenta ustedes que se llevan mejor? Ah, porque en vez de gritarnos todo el día estaríamos hablando de una manera normal. ¿Qué sería hablar de una manera normal? Ah, pues como estamos hablando aquí. Ah, ¿así sería hablar de una manera normal? Sí. Entonces, una vez que tenés claro cuál es el objetivo, lo siguiente que haces es preguntarle, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que hablaron de una manera normal como han hablado aquí? ¿Cuándo recuerdan que fue la última vez que hicieron esto? Ah, esta semana lo hicimos, el lunes pudimos hablar con normalidad. Ah, ¿y cómo fue? Y empiezas a preguntar por detalles. ¿Y qué pusiste tú de tu parte para hablar con normalidad con tu hijo? Y al hijo, ¿y qué pusiste tú de tu parte para hablar con normalidad con tu madre? Y entonces fíjate, como aquí se parte de la idea de que algo existe cuando es nombrado, desde el momento en que hacemos este trabajo y empiezan a dar respuestas y estamos en ello, empiezan a generar poquito a poco esa realidad. ¿M? Y entonces podemos acabar la sesión con buscando un pequeño compromiso por parte de ellos. ¿Qué se les ocurre que pueden seguir haciendo para que el lunes, ese lunes que tuvieron, ocurra otro día, otros días, ocurra más veces? Y entonces ellos te dicen lo que van a seguir haciendo. O sea, esto es un resumen más o menos de cómo puede ser, ¿no? De cómo puede ser. No sé si te Profe, ayuda un poquito. Sí, Sí, profe, se entendió, gracias. ¿alguien tengo una más? pregunta que sí, a mí me quedó resonando algo que usted dijo. Mm. Em, Cuando las personas que acuden a terapia con usted le dice que gracias a usted pudo hacer esto y lo otro. Teniendo en cuenta que las herramientas están en uno mismo, pero es casi imprescindible, muy importante el rol de facilitador del terapeuta. ¿Cómo uno hace para eh, dar esa posibilidad o posibilitar ese escenario, no sé cómo decirlo, y a la vez correrse de ese lugar y que la otra persona se apropie de ese cambio? Ahí en la praxis me cuesta un poco, me parece algo paradójico Mira, incluso. Ana, es Ana, ¿verdad? Sí. Atribuyendo control en cada una de las sesiones que tenemos con las personas. ¿No? Es decir, para que llegue el último día y esa persona diga, lo hice por mí mismo, nosotros tenemos que ir construyendo ese proceso de atribución de control desde el principio. Es decir, y entiéndeme por atribución de control, es hacer este tipo de preguntas cada vez que tengamos la oportunidad, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo conseguiste esta semana estar mejor? ¿Cómo lo conseguiste, no? ¿Qué pusiste de tu parte? ¿Qué dice eso de ti mismo como persona? Ah, pues que yo soy capaz, ¿no? Este tipo de conversaciones hay que dejar espacio, es útil dejar espacio en cada sesión para tenerla. ¿M? Porque
a raíz de lo que la persona te contesta a estas preguntas, va empezando a caer en la cuenta de que es ella la que lo está haciendo. ¿Mm? Que es ella la que lo está haciendo. No somos nosotros que tenemos una varita mágica que le resolvemos la situación. Es ella la que lo hace, ¿no? Entonces, esas preguntas, ¿cómo lo conseguiste? ¿Qué pusiste de tu parte? ¿Qué dirías que te ayudó? Todo ese tipo de preguntas están dirigidas a que la persona se atribuya control sobre sus mejorías. No sé si te he Gracias. respondido. Sí, sí, perfecto, muchas gracias. Vale, vale. ¿Una Profe, otra por ahí? ¿Sí? Casi yo no por ahí oigo. no entendí. No te oigo, Ilse, no te escucho. Digo que siempre ¿Me nuestra escucha? acción pondera sus recursos. Claro, 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 sí. ¿Alguien habló más? Creo que oí por ahí. ¿Me escucha, profe? Sí, sí. Yo por ahí no entendí muy bien esto, la diferenciación que hay con respecto a problema y solución, que usted dice que no hay relación con respecto a eso. Sí, ¿me podría dar un ejemplo? Sí. Por ejemplo, para una niña, yo creo que es mejor verlo con ejemplos, ¿no? Una niña de 14 años que tiene ingresos hospitalarios cada cierto tiempo, entra en coma y llega al hospital en coma porque tiene diabetes y no sigue las prescripciones médicas de la diabetes, ¿no? No las sigue. Claro, cuando los profesionales del hospital analizan el problema, sacan hipótesis del problema y dicen, la niña está haciendo esto como llamadas de atención, es una llamada de atención para que su padre, porque están separados los padres, para que su padre venga a verla y esté con ella cada vez que ingresa, porque su padre no la ve mucho. Para que usted se sitúe, es decir, entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Dicen los profesionales, ¿qué hay que hacer? Pues hay que hablar con el padre. Hay que hablar con el padre, ¿no? Entonces, cuando nosotros pensamos que los problemas y las soluciones están relacionados, actuamos así. Existe este problema, esto es lo que le pasa a la niña, y entonces la solución tiene que estar, como está relacionada, tiene que ser directamente hablar con el padre para que vea a la niña. ¿Veis? Desde nuestro sentido común nos dice eso. Sin embargo, cuando le preguntamos a la niña, ¿qué te gustaría conseguir para pensar que realmente venir aquí a ti te ha servido? Y la niña dice, atención, la niña dice, no tener miedo a pincharme. ¿Eh? ¿Cómo que no tener miedo a pincharme? ¿Y cómo te darás cuenta de eso, de que no tienes miedo a pincharte? Bueno, pues que me podré poner la dosis de insulina que me tengo que poner sin miedo a que me dé un desmayo en clase. Porque cada vez que me pongo la dosis de insulina se me baja más el azúcar y a veces puede que tengo miedo a que me dé un desmayo. Entonces, tener la confianza suficiente como para saber que no me va a dar un desmayo y poder controlar los dolores de cabeza cuando me vienen, cuando me pongo la insulina como es. Fijaos, es distinto. No sé si os dais cuenta que es diferente. Es decir, la solución que la niña ve es básicamente, lo que la niña dice es básicamente no tener miedo a desmayarme. ¿Ya está? Entonces, desde este punto de vista, claro, no está relacionado. Aparentemente parece que no hay relación entre una cosa y la otra. Y esto, generalizando, nos lleva a otra idea, que los objetivos que las personas nos plantean muchas veces no tienen relación con el problema. ¿Eh? No tienen relación con el problema, muchas veces no. No, yo quiero llevarme mejor con mi madre, ¿no? Y es una niña que se autolesiona cada 2 por 3 y te plantea, yo quiero además llevarme mejor con mi madre. Aparentemente los objetivos que las personas nos plantean no tienen relación con el problema. Y otra cosa muy interesante es que los objetivos que las personas nos plantean son, yo diría que son situaciones de vida
que todos hemos vivido alguna vez. Es decir, que son normales, dificultades de la vida normal. Normal, llevarme mejor con mi madre, un adolescente te dice tener más libertad, poder salir más a la calle, que mi madre confíe en mí. Es decir, hay temas que en todas las consultas se repiten, porque somos seres humanos y tenemos vida, y la vida nos lleva a tener retos, ¿no? Y esos retos son comunes a todos. Bueno, no sé si más o menos está aclarado. Sí, muchas gracias, profe. Genial. Profe, yo tenía otra duda. Es la última, ya te juro. Em, Pasa que usted había hablado de que dentro de, digamos, este encuadre, es como que se aceptan los consejos del cliente, la persona que asiste al consultorio, digamos. Sí. Y bueno, usted había mencionado justamente esto, que se le escucha los consejos porque es como que la persona sabe lo que necesita. Pero ¿qué pasa en un caso donde la persona está en completa negación de las necesidades que está teniendo, de las problemáticas que lo rodean? ¿Y cómo te das cuenta que está en negación? Y porque capaz me dice que no tiene ningún problema que solucionar, que capaz es traído a la consulta por otros, porque alguien más le insistió, ¡Guau! cosas ¡Ay, por el qué tema! estilo. Este es un tema que lo vemos aquí lo vemos en formación, eso. Y aquí dedicamos 2 tardes a trabajar eso. Es decir, el enfoque centrado en soluciones da respuesta a eso, claro que sí. Porque el enfoque centrado en soluciones entiende que la persona tiene buenas razones para decirte eso. Aunque nosotros no las compartamos, pero son sus buenas razones, ¿no? Y además te digo más, da respuesta a cómo trabajar con gente que viene obligada. Porque esto no es otra cosa sino alguien que viene obligado, ¿vale? Que viene y pudiendo estar haciendo otra cosa, viene allí, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, a nosotros no nos interesa que nos diga, no trabajamos para convencerla de que tiene un problema. ¿Vale? Nosotros no intentamos que nos diga si es verdad, usted tiene razón, yo tengo un problema. Eso no lo hacemos. Nosotros lo que hacemos es colaborar con ellas, presentarnos como una persona que va a colaborar con ellas para demostrar a los demás de que efectivamente no tiene un problema. ¿Y Ese es el matiz del asunto. eso no sería simplemente condescendencia? No, eso es aceptar la visión del mundo de la persona. Ah, Y ya. cuando la persona se alía contigo para demostrar a los demás que no tiene un problema, empieza a mejorar. Va haciendo cosas para demostrar a los demás que no tiene un problema. Y Steve Desasser decía, además, que también decía Erickson, y esto es importante, Erickson decía, el cambio lleva muchas más veces a la toma de conciencia que la toma de conciencia al cambio. ¿Mm? Es decir, a medida que la persona va haciendo cosas para demostrar a los demás que no tienen ningún problema, llega un momento donde tiene un insight y cae en la cuenta y dice, ah, mira cómo soy yo ahora y cómo era antes, ¿no? De Steve Desasser también decía que las personas van cambiando sin darse cuenta, al darse cuenta de lo que hacen e interpretarlo de una manera diferente. Yo creo que ahí está la clave, ¿no? Es decir, aceptar el objetivo de la persona, aunque sea no querer venir más. Eso es un objetivo igualmente válido. No querer venir más a terapia, ¿no? Vale, ¿cómo podemos hacer tú y yo para convencer a estas personas porque creen que sí tienes que venir, para convencerlas de que no puedes venir, que no tienes por qué venir más? ¿Cómo puedes hacer para demostrarles que no tienes que venir más? ¿Te das cuenta? Claro, Eh, y ahí sigue dándose la coherencia en la praxis, ¿no? Exacto, sí, 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 es así. Tal cual, hay una coherencia interna, Sí, tal cual. claro. Porque tú estás aceptando la visión del mundo de la persona. Se me ocurre como muy útil también para, como vos habías hablado del alcoholismo, ¿no? También a cualquier otra adicción, ¿sí? Que Sí,
que la única herramienta por ahí que más desarrollada está es esta, no me sale la entrevista motivacional, digamos, pero nada tiene que ver, Claro. todo totalmente lo contrario. Fíjate, Jauregui, porque esto es muy curioso. Hay una parte importante Nicolás, que... Ay, yo vi Jauregui por ahí, perdón. sí, sí, no es mi apellido, pero Ah, vale, queda como Nicolás. muy... Nicolás. Fíjate, Nicolás, hay una parte que genera mucho revulsivo a las personas que no están acostumbradas a oírlo, ¿no? Claro. Y es que nosotros preferimos funcionalidad frente a verdad. Mm, Si yo estoy trabajando con un chico que está consumiendo 20 porros de cannabis diario, ¿m? Es la segunda vez que lo veo y le digo, ¿qué va un poquito mejor desde la última vez que te vi? Y viene colocado a sesión. Y mm, me dice, estoy fumando menos. Enseguida podemos pensar, me está mintiendo, me está mintiendo. Pues entonces voy a trabajar para que me diga la verdad. ¿Veis? mm, O bien puedo pensar, de una mentira también se pueden generar soluciones. Es mm, decir, voy a entrar en su juego y voy a preguntarle cómo lo consiguió. Oye, ¿cómo has conseguido fumar menos esta semana? Y de repente me dice, no, porque estoy empezando a jugar más a baloncesto y hay una cancha de baloncesto debajo de mi casa, en la plaza, y cojo la pelota y me pongo a jugar. Ay, ¿y eso después qué efectos tiene en ti? Ah, pues que me siento mejor y se me va totalmente las ganas de fumar. Si yo mantengo esa conversación centrada en eso, aunque se haya inventado lo del baloncesto, aunque haya sido una mentira, está generando soluciones a raíz de una mentira. ujú. Totalmente. Es que este es el juego del Eso, lenguaje. ahí lo conecto con lo posmoderno y postestructural nietzscheano. No nos importan los conceptos universales, sino más la metáfora y la metonimia. Exacto, exacto que sí. No sé si tenéis alguna otra duda, pregunta. Te están exprimiendo, Tony. Perdón, Qué grande. La Gracias parte por... formal, ¿cuánto tiempo de entrenamiento lleva Mira, para decir, como para empezar ya? Aquí en Tenerife dedicamos 12 sesiones a esto, de 4 horas más o menos, ¿no? Vienen a ser unas 48 horas. Normalmente, como lo organizamos aquí en Tenerife, tenemos una edición que sale cada año a nivel online, ¿vale? Por Zoom. Y normalmente estamos una tarde al mes, 4 horas. 4 horas, una tarde al mes. Vemos los principios, vemos el rol que adoptamos como profesionales. Nos entrenamos en destrezas, porque hay unas Ujú. destrezas que tenemos que practicar y tenemos que ser buenos en esas destrezas, ¿no? Entrenarnos en ellas. Y luego profundizamos en las herramientas y nos entrenamos. O sea, mantenemos, es muy de entrenarnos, ¿no? De entrenarnos. Claro, sí, sí. Mantenemos roles de role-playing entre nosotros y demás. Mm. Profe, Profe, ¿existen tipo profe, casos excepcionales que no se puedan tratar desde este, desde esta terapia? Yo, sinceramente, háblame de personas y te diré cómo actuaría yo. Pero si me hablas de etiquetas o de trastornos, yo te diría que no, porque realmente nosotros no trabajamos con diagnósticos, trabajamos con las personas, ¿no? Y entonces desde ahí, yo por ejemplo, tengo experiencia de trabajar con padres que han maltratado físicamente a sus hijos, por ejemplo, y este tipo de trabajo da muy buen resultado, ¿no? Y es algo que uno puede, que es inimaginable, ¿no? Dice, ¿cómo una persona que maltrata es rehabilitable? Bueno, no sé, estas personas en concreto parece que sí les ha ayudado, ¿no? A tratar de una manera diferente a sus hijos. Sí, yo creo que no hay contraindicaciones para esto. Mira, ¿sabes lo peor que te puede pasar? Lo peor que te puede pasar es nada. Es decir, lo peor que te puede pasar es que la gente salga igual que como entró. Nunca nadie va a salir peor que como entró. Ahora, yo sí creo que con otro tipo de enfoque hay mucho riesgo de que alguien salga peor de una sesión que como entró.
¿Y esta terapia, Y- profe, es igual de sí, funcional así de forma virtual? O sea, por sí, ejemplo, sí, 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 claro, claro. Yo, por ejemplo, conozco profesionales que trabajan por Zoom y hacen psicoterapia a través de Zoom, porque realmente está centrada en la conversación, ¿no? Entonces, claro que sí, sí. Bien. Se me Em, cortó justo a mí. profe, ¿Sí? de esto que ustedes estaban hablando, em, de el chico que fuma porros, puede ser posible que al establecer soluciones, o sea, soluciones de mentira a problemas que son, sí, bueno, eso, se me entiende. O sea, soluciones de mentira, puede ser posible que a futuro él use o, sí, o sea, lleve a cabo esas soluciones que en un momento Claro. planteó como mentira. Sí, 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 claro. Es que esta es la lógica del trabajo. La lógica del trabajo es que nosotros no trabajamos para que la gente nos diga la verdad. Nosotros trabajamos para que la gente genere sus propias soluciones. Si esas propias soluciones se generan de una mentira, da igual. Es decir, da igual. Entonces, sí, efectivamente, una vez que el chico cae en la cuenta de que el baloncesto le puede ayudar, lo que inicialmente empieza siendo una mentira acaba convirtiéndose en realidad y el chico empieza a jugar a baloncesto y empieza a dejar de consumir. Y físicamente el cuerpo también va cambiando porque viene todo deteriorado y en 4 sesiones ese chico consigue tener un cuerpo otra vez más o menos fuerte y no fumar. Es decir, después le hacen una analítica y efectivamente no daba positivo en cannabis, ¿no? Entonces, pero fíjate que esto todo entra porque hemos aceptado como verdad lo que él dicho. ¿Qué hubiera ocurrido si hubiéramos hecho lo contrario? ¿Qué efectos hubiera tenido en ese chico? Probablemente hubiera abandonado la terapia. Es decir, si yo Además confronto creo con que él, resulta, perdón, no, disculpe. diga Agustina, que no te preocupes. Además, creo que resulta un retroceso estar acusando a los adictos de esa manera, Claro, más en un ambiente que supone que es facilitador. pero fíjate, Agustina, yo creo que es interesante que nosotros planteemos siempre a otras compañeros y compañeras cómo lo haces. Porque yo creo que el enfoque centrado en soluciones parte del saber cómo se hace algo. No el qué quieres conseguir, sino cómo lo haces, ¿no? Pues yo estoy trabajando la toma de conciencia. Vale, explícame cómo lo haces. Os daréis cuenta que la mayoría de las personas, de los profesionales, cuando te explican cómo trabaja la toma de conciencia, realmente lo que están haciendo es convenciendo al otro de que tiene un problema. Haciéndolo de la manera que sepan, pero convenciendo al otro que tienen un problema. Incluso hay algunos que dicen, lo conseguí porque lloró en sesión. Es decir, al final lloró, eso fue una catarsis, eso sí, pero sale peor que como entró. Hizo Kimber decía que ella, su objetivo en cada sesión es que la gente salga mejor que como entró. Y yo creo que eso es un mantra que tenemos que tener siempre en nuestra mente, ¿no? Voy a ayudar a esta persona a que salga mejor de la sesión que como entró. Profe, Sí, pero ¿le ha pasado que ha tenido personas que han vuelto en sentido de, bueno, salieron, como usted dice, mejores de lo que entró, pero que han vuelto por ahí lo mismo? sí, sí. Ahora sí a te digo recaer. que en las investigaciones que nosotros hemos hecho aquí, las reincidencias, las recaídas, hay menor tasa de recaída. Sí, algunas personas vuelven, claro, pero esto puede tener dos lecturas. Una lectura es, vuelven, uy, tremendo fracaso el trabajo que hemos hecho, ¿no? Y la otra lectura es, vuelven porque les funcionó, porque en su momento les funcionó. Y entonces te tienen como referente de aquello que les funcionó y vuelven. Tienen confianza en que cuando vuelvan las cosas van a mejorar. Tienen esas dos lecturas. Profe, una pregunta. Sí. ¿Qué hora es allá? Bueno, ya son las 8:20, ya hemos pasado.
Se nos ha ido la conversación. Te estaba por decir, tenés Sí, que sí, cenar ya vos, me parece. sí, yo ya tengo hambre, tengo ganas de cenar. Bueno, chicos, Muchas gracias. le vamos a dejar tranquilo al profe que cene ahí, que se tome algo fresco. Sí. Tony, bueno, no es lo mismo, me imagino que el lugar en donde estás debe ser muy bello. Nosotros por foto podemos decir, pero sabés que acá cuando quieras tenés un lugar también para pasear, así que serás bien recibido en Argentina, en la zona norte, en Corrientes. Genial. Y bueno, gracias por tu generosidad y por esto, digamos, y espero que este sea el primer momento de varias iniciativas más de encuentro y de compartir, ¿sí? Yo encantado por compartir con ustedes, me lo he pasado muy bien. Ya veis, se me ha ido el tiempo volando, ni me he enterado. Y por supuesto que quien quiera está invitado aquí cuando vengan. Si vienen algún día me avisan, ¿vale? Dejaré Nosotros podemos de ir, buen día. Sí. podemos ir, pero no nos dejan volver a nosotros. Aquí serán bien acogidos. Bueno, muy bien. Un fuerte abrazo, me ha encantado. Gracias, Tony. Bueno, un Chao, placer. profe. Bueno, Gracias. Emil, Muchas gracias. te mando las Muchas presentaciones, gracias, ¿vale? profe. Dale, Dale. sí. Bueno, sí. Gracias. Gracias. Adiós, adiós.